La enfermedad inflamatoria intestinal acá en Perú, en Sudamérica, tiene una incidencia y prevalencia baja. Es más prevalente e incidente en los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, Australia. Todos esos países tienen mayor incidencia. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad que debuta, por ejemplo, con diarrea, con sangrado, o tenemos otra enfermedad que debuta con dolor, y con dolor abdominal y puede ser con diarrea o con fiebre, lo primero que nosotros vamos a pensar estando en Perú, en Sudamérica, no va a ser que esa diarrea y ese sangrado, por ejemplo, esté enmarcado dentro de una enfermedad inflamatoria intestinal. Podrá estar dentro de mis diagnósticos diferenciales, pero no podrá ser mi diagnóstico principal, mi presunción principal. Acá en Perú, si tenemos diarrea y sangrado, pues pensaré que es una diarrea infecciosa, que puede ser una enfermedad hemorroidal, que puede ser un montón de cosas, y en última instancia, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no es cierto? Recuerden que ustedes tienen que pensar y saber estar actualizados de acuerdo a las enfermedades prevalentes de su comunidad, de su ciudad, de su país, de su continente en donde ustedes se vayan a desarrollar. Por favor, no es que acá, si yo estoy, por ejemplo, en Noruega y mi paciente presenta diarrea y sangrado, lo primero que pensaré probablemente es una enfermedad inflamatoria intestinal antes que fuera una enfermedad infecciosa, antes que fuera tuberculosa. Acá es al revés. Me dejo entender, ¿no? Hasta ahí. El contenido, como ya ustedes han visto, de acuerdo al formato de la universidad, la etiología en realidad es una suma de todo. No hay algo que me diga que esto provoca la enfermedad inflamatoria intestinal. No, es una suma que puede ser desde que el individuo tenga una predisposición genética, un cambio genético, desde que haya tenido una enfermedad infecciosa y eso lo haya predispuesto a que desarrolle una enfermedad inflamatoria intestinal, o simplemente que sea el ambiente en el cual él se está desarrollando y que finalmente lo lleve a desarrollar la enfermedad inflamatoria intestinal. En realidad es una conjunción de todo. Y acá están viendo ustedes, miren, en este mapa, ustedes están viendo todo donde hay mayor prevalencia. Los países nórdicos que les mencionaba, América del Norte, Estados Unidos, Canadá, Australia. El resto tiene menor prevalencia y miren en Perú, poca o desconocida prevalencia. Y acá en el de la derecha, ustedes están viendo cómo ha ido evolucionando lo que es la progresión y el descubrimiento de la enfermedad. Empezaron pensando que fuera una colitis por alguna otra causa, luego ya fueron describiendo lo que es Crohn, y luego ya fueron reportando casos en América del Norte, en mayor parte de Europa, y así progresivamente hasta llegar a mayor incidencia y prevalencia, como ustedes han visto en los países nórdicos. Vamos a estudiar dos grandes enfermedades de la enfermedad inflamatoria intestinal. La más prevalente es la colitis ulcerativa, la menos frecuente es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es la prima hermana de la tuberculosis, ¿no es cierto? Vamos con la colitis ulcerativa. Entonces, como el nombre le dice colitis ulcerativa, lo que va a afectar qué cosa es colon, ¿no? Por eso dice colitis, colon. Entonces, una de sus principales manifestaciones va a ser diarrea, va a ser sangrado, puede tener asociado fiebre, sí, puede haber baja de peso, sí, pero la mayor sintomatología es diarrea y sangrado. Como ustedes están viendo acá, la mayor presentación, lo que más le gusta afectar a la colitis ulcerativa es el lado izquierdo. Todo lo que es recto y sigma, eso es lo que más le gusta a la colitis ulcerativa. De ahí se verán el resto de presentaciones. Ustedes ven que la menor proporción es la presentación de pancolitis y la pancolitis fulminante es la menos frecuente y la más severa. El diagnóstico es un tanto difícil, no hay nada patognomónico que nos diga esto me dice que tiene colitis ulcerativa, no. En realidad es una suma de todo, de examen clínico, de los exámenes de laboratorio, de los exámenes endoscópicos a los que puedan someterse y finalmente si obtenemos biopsia por la biopsia. No hay nada patognomónico y recuerden que simplemente va a ser un diagnóstico básicamente por exclusiones, va a estar al último de nuestros diagnósticos diferenciales. Lo que sí nos ayuda un poco
es que tenga, como ustedes ven abajo, ustedes solicitan el dosaje de P-ANCA y va en la mayoría, en hasta un 70% va a ver que presenta colitis ulcerativa. ¿Qué es lo que yo deseo o espero encontrar cuando ya mi paciente lo examiné? Tengo la presunción diagnóstica, ya descarté que no es infecciosa, ya descarté que no es por algún tipo de parásito, ya descarté que no es por tuberculosis. Le hago una colonoscopía, encuentro ulceraciones superficiales de afectación continua, parchadas. Entonces, muerdo, saco, extraigo un pedacito con una pinza de biopsia, lo mando al patólogo y lo que yo espero es que el patólogo no solamente me diga, está usted frente o este es el diagnóstico de una colitis ulcerativa. Sí, eso me sirve, pero lo que yo también tengo que leer es la descripción microscópica de lo que él encuentra. Entonces, en la colitis ulcerativa, lo que más afecta son las criptas. Todo lo que son las criptas lo afecta la colitis ulcerativa. Va a haber presencia de microabscesos en las criptas, va a haber disminución en el número de las criptas, va a haber disminución en la densidad de las criptas. Estas criptas van a tener cualquier otra forma, van a estar completamente distorsionadas. Y lo que a mí me diferencia de una colitis infecciosa es la presencia de plasmocitosis basal. En la colitis ulcerativa tiene que estar presente esto para que me pueda distinguir o excluir de lo que es una colitis infecciosa. ¿No es cierto? No solamente leer es la parte final del papel, del documento que nos envía el patólogo, sino saber qué cosa encuentra. Y una vez que nosotros estemos frente ya, yo llegué al diagnóstico, tengo la patología, felizmente tengo una biopsia que me sustenta, que es una colitis ulcerativa, yo tengo que decir muy bien. Mi paciente, ¿qué tipo de brote tiene? ¿Tiene brote leve? ¿Tiene moderado? ¿Tiene severo? ¿Tiene fulminante? Eso no lo sé. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a precisamente establecerlo a través de múltiples escalas. Está la escala de Mayo, está la índice, el True Love, y hay otras múltiples escalas. La que más usamos acá es la de True Love, la que están viendo en pantalla, en la cual hay una serie de scores, de parámetros, y cada parámetro tiene un puntaje. Y de acuerdo a esto, a esta suma de puntajes, es que yo voy a decir, si tiene menos de 11 está inactivo. Si estoy en un brote moderado, 16 a 21, y si es grave, más de 21. Y esto me va a servir no solamente para decir el inicio de la enfermedad, sino también para monitorizarlo en el transcurso de la enfermedad y ver si este brote está mejorando. Entonces, a la mitad del tratamiento podré yo sacar una nueva escala y al final del tratamiento también. Entonces, esto es muy importante para que ustedes puedan definir qué tipo de brote es, qué tipo de medicación van a seguir, qué tipo de actividades van a seguir, va a seguir en casa, lo van a hospitalizar. Para eso es importante esta escala. En todo tratamiento siempre hay un objetivo y en este caso el objetivo es que el paciente esté el mayor tiempo posible en remisión, o sea que esté calmo, que no tenga ningún síntoma. ¿Para qué? Esto me va a ayudar a mí a que no llegue a complicarse. Cuanto más severo sea el brote, mayor es la posibilidad de que probablemente haya una exéresis del segmento afectado. Y eso es lo que yo tengo que evitar, ¿no? Tratar de preservar el órgano que se afecta, porque el funcionamiento sin parte de ese órgano no es lo mismo que estar completo. Entonces, quiero que esté sin síntomas el mayor tiempo para evitar complicaciones. No quiero llegar yo al tratamiento quirúrgico y así mejorar en el lapso del tiempo la sobrevida. Ahora, en la colitis ulcerativa hay una pirámide de tratamiento, ¿no? En la base de esa pirámide siempre van a estar los aminosalicilatos como la sulfasalacina y la mesalacina, que simplemente son antiinflamatorios, nada más. Eso es lo que ustedes tienen que tener en mente. Es un grupo de fármacos que me ayuda a desinflamar, es un antiinflamatorio. Luego, por encima de la base de esa pirámide están los corticoides.
que los corticoides, como vamos a ver más adelante, no es que se pongan todo por un lapso prolongado. Yo tengo que evaluar si responde o no a corticoides en el lapso de 3 días, y si no responde, cambiaré y paso a lo que son los inmunosupresores. También podemos dar antibióticos porque nosotros sabemos que lo que va a haber en este colon que está completamente enfermo puede haber una sobreinfección bacteriana. Entonces, ¿puedo yo adicionar antibióticos? Sí, los puedo adicionar. Entonces, si no me mejora con corticoides, lo otro que está en la escala son los inmunosupresores, como la ciclosporina, la ciatropina, que es lo que nosotros tenemos. En el hospital no tenemos mercaptopurina. Y finalmente, si no responde a todo esto, finalmente tendría yo que usar la terapia biológica como el infliximab. A diferencia de lo que es Crohn, ¿no? En Crohn, en la mayoría de veces, partimos o escalamos muy rápido hacia lo que es la terapia biológica. Entonces, ya sabemos qué fármacos podemos usar, cuál es la gama de fármacos que tenemos. Entonces, vamos a ver nuestro paciente. Si tenemos que es un brote leve, vamos a ver, está solamente en la parte distal, está cogiendo sigma descendente, transverso, o está cogiendo absolutamente todo, desde recto, sigma, descendente, transverso y ascendente. Entonces vamos a ver si estuviéramos en el caso de una colitis distal. En el caso de los distales, lo que a nosotros nos ayuda por la cercanía hacia la parte final es que podemos dar fármacos que lleguen precisamente hacia esa parte. ¿Qué fármacos vamos a dar? Aminosalicilatos, y lo podemos dar en forma de enema, en forma de supositorio, y generalmente, como son leves, estos pacientes mejoran. No hay necesidad de pasar a lo que es la vía oral. La vía tópica va muy bien porque tenemos fármacos que pueden llegar hacia esa zona de manera local, de manera tópica. A diferencia de una colitis ulcerativa extensa, yo ya pues tendré que pensar no solamente en lo tópico, ya tendré que pasar a lo sistémico, empezar con aminosalicilatos de manera endovenosa. Si no me mejora, le puedo incluso agregar un corticoides y evaluarlos al segundo, al tercer día. Si no mejora, probablemente este cuadro ya sea moderado, incluso severo. Ahora, si ese paciente no mejora, persiste con la sintomatología, y estaríamos, le vuelvo a hacer un índice de True y sacamos que tiene un puntaje que le da, lo ubica en una colitis ulcerativa, un brote grave. Entonces yo ya tendré que pensar en no solamente darle corticoides. Primero, hospitalizarlo. Cuando es un brote grave tienen que hospitalizarlo porque tienen que monitorizar al paciente. El riesgo de microperforaciones es alto. Entonces le daré ya no por vía oral, sino por vía endovenosa. Si no hay respuesta, como les dije, al tercer día tengo yo que evaluarlo. Le puedo hacer un índice de True nuevo y ver si va mejorando, o lo puedo evaluar a través de la escala de Oxford, que es la que ustedes están viendo arriba. Si yo veo que tiene más de 8 deposiciones, no ha mejorado. Si yo veo que tiene más de 3 deposiciones o más y su PCR está en 45, que es súper elevado, pues diré que no ha mejorado y que el corticoide no sirve y lo desecho. Saco el corticoides y lo que paso es a los inmunomoduladores. Le puedo dar ciclosporina, lo que ustedes recuerden. Ustedes van a trabajar en su hospital de acuerdo a la logística que ustedes tengan, de acuerdo a la experiencia local que ustedes tengan. Entonces, la guía dice que nosotros debemos empezar por ciclosporina. Yo no tengo ciclosporina. Nosotros trabajamos con aciatropina. Si no mejora mi paciente con ciclosporina, puedo pasar a la siguiente etapa, que son los biológicos. Si no mejora con los biológicos, que es la última, que es el último parámetro dentro de esta pirámide de fármacos, pues yo finalmente la única opción que tengo es sacar la pieza afectada, en este caso es el colon. Entonces, si yo llego finalmente, lamentablemente, a pesar de todo lo que hemos hecho, de todas las medidas que se ha tomado, llega a la colectomía, pues tendrá que hacerse exéresis de esa parte y finalmente pues hacerle, hay dos opciones, ¿no? O el paciente el cirujano le puede llevar una asa de ilion hacia la parte de la pared y dejarle una iliostomía con una bolsita para que el resto de su vida pues el paciente tenga que estar así, que es la menos fisiológica, versus la otra en la cual jalan el hilio hacia el ano, hacen una bolsa de reservorio y simulan que haya un pseudo colon, un restablecimiento
del tránsito, pero con la salvedad, pues que no tenemos la válvula, no tenemos el recto y el sigmoides, la ampolla rectal que nos ayuda a nosotros en cierta parte a contener la salida de las heces. Y una de las complicaciones es pues que a veces estos pacientes tienen salida involuntaria de las heces porque parece fisiológico porque no, pero en realidad no lo es, ¿no? Un ilio no es lo mismo que un colon. La única diferencia es que no tiene la bolsita para afuera, ¿no? Con las heces que están expuestas y que a veces se pueden exponer hasta la ropa. Cuando yo digo que va a tratamiento quirúrgico, ya hemos visto uno, cuando no responde a tratamiento. Cuando hemos visto que es córtico resistente, córtico refractario, le doy tratamiento con corticoides, no mejora, le doy tratamiento con corticoides, hace eventos adversos o se presenta de una manera fulminante, como les dije al inicio de la charla. Si se presenta de manera fulminante, con sangrado, con dolor, con microperforación, ese paciente va a cirugía de emergencia. Si en el lapso de los años estos pacientes, después de todo paciente que tiene colitis ulcerativa, en el lapso de 8 años, ya empieza a hacer lo que es la vigilancia endoscópica para prevenir la presencia de cáncer de colon. Como siempre hay una noxa que está ahí, que siempre está inflamando, hay cambios citológicos que finalmente pasan de displasia a cáncer. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer a partir del 8º año de presentada la enfermedad, empezar a hacer el screening. Y si estos pacientes llegan a presentar displasias severas o neoplasia intramucosa de colon, pues tiene que entrar para cirugía, para tratamiento quirúrgico. Entonces, como yo les dije, el objetivo siempre del tratamiento en nuestros pacientes es que esté lo más quiesciente posible, el mayor tiempo que siente, tranquilo, sin ningún síntoma, para que no me lleve a complicaciones, para que no me lleve a tratamiento quirúrgico, para que mejore la sobrevida y finalmente podamos preservar el órgano, que es el colon. Hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Me siguen? Sí, doctora. Sí, por favor, digan sí, digan no, porque si no, me molesto. Ya. Entonces, ahora, la otra enfermedad es el Crohn. El Crohn, que es el primo hermano de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis tiene granulomas gaseosos y la enfermedad de Crohn no tiene granulomas gaseosos. Ambos tienen granuloma, pero la diferencia está en el caso. Son primos, hermanos, cuasi gemelos, muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia con este Crohn? En este Crohn lo que más suele predominar es el dolor abdominal. Siempre. El dolor abdominal que les impide comer, los lleva a la baja de peso, pueden presentar diarrea, sí, pero lo predominante es el dolor. Es el dolor abdominal. La pérdida de peso porque empiezan a presentar fístulas, disminuye la superficie de absorción y por lo tanto empiezan a perder peso. Son pacientes completamente desnutridos. Entonces acá lo que ustedes van a ver, ¿qué es lo que le gusta más al Crohn? Al Crohn específicamente lo que le gusta agarrar de todo el tubo digestivo, porque a diferencia de la colitis ulcerativa que solamente agarraba colon, acá agarra todo desde la boca hasta el ano, cualquier punto del tubo digestivo. Lo que más le gusta agarrar, lo que le gusta específicamente es el ilium, la válvula ileocecal. Eso es lo que más le gusta, tan parecido como ¿quién? Como la tuberculosis. Después ustedes van a poder ver que se puede presentar en cualquier otro punto, pero lo que más le gusta es el hilo terminal y la válvula ileocecal. De ahí puede seguir cualquier otra parte del intestino delgado, de ahí va a seguir el colon, el estómago, puede incluso agarrar boca, y una de las presentaciones muy parecidas también como en tuberculosis es la presentación anorrectal. Muy parecida a la tuberculosis. Esta enfermedad lo que le gusta es fistulizar. Presenta fístulas por todo lado, de duodeno a ilion, de yeyuno a colon, disminuyendo completamente la superficie de absorción. Donde más se absorbe es en ilion. Si no pasa el bolo digestivo, las sustancias nutrientes por el ilion para que se pueda absorber,
y se puentea a través de la fístula, entonces ahí empieza el paciente a producir desnutrición. En menor proporción va a haber a esos, se van a producir estenosis, cuadros obstructivos. Se presenta, pero no tan frecuente como las fístulas. Y hay un pequeño porcentaje en el que llegan a ser entre fístulas y estenosis, fístulas y obstrucciones, ¿no? Igual como en la colitis ulcerativa, lo que ustedes van a ver para el diagnóstico es que no hay nada patognomónico. Es una suma de todo, desde la clínica, los exámenes que tú pides, los exámenes endoscópicos que realizas, finalmente una biopsia que a mí me va a ayudar a decir, bueno, sí, esto es Crohn, y en este caso lo podemos asociar a un examen de laboratorio muy semejante al otro, que es, en lugar de hacer el PEANCA, que hace Alaska, que puede estar muy relacionado con lo que es el Crohn. Lo que yo espero, nuevamente, cuando a mí me viene el resultado de patología, no solamente es que me digan, es Crohn. Tengo que leer yo la descripción microscópica. Y lo que tengo que encontrar específicamente es que me diga que hay granulomas no Casium. Granulomas no Casium, que le hayan hecho la punción para tuberculosis que salga negativo, ¿no? Van a haber aparte, va a haber afectación tanto de la mucosa, submucosa y serosa, es decir, transmural, afectación transmural, y pueden haber también agregados linfos. Lo más importante acá resaltante, que le hayan hecho exámenes para tuberculosis, tinciones para tuberculosis que le salgan negativo y que haya granulomas no Casium. Eso es lo más importante. Y una vez que ustedes sepan, ustedes empezarán a decir, muy bien, ¿frente a qué estoy? Frente a una enfermedad de Crohn, leve, moderada, severa. Y frente a esto, también hay múltiples escalas que son mucho más complejas y que son mucho más engorrosas, porque aparte de los parámetros que tienes hay que multiplicarlo por cierto factor, y como ustedes están viendo abajo, si nos sale un valor de más de 350 es severa, si está entre 150 y 250 es leve y más allá será moderado. Entonces ustedes ven que esto es bastante engorroso, sin embargo, como tan igual como la enfermedad, como el True Love, nos ayuda a decir si nuestro paciente va mejorando, ¿no? Tendría que hacerle uno al ingreso antes de que entre el tratamiento, durante el tratamiento y al final del tratamiento, cuál es la mejoría, en qué tipo de brote está o si está completamente inactivo. El manejo de la enfermedad de Crohn es bastante más complejo. Ya les mencioné anteriormente que podemos usar la misma pirámide de lo que existe para la colitis ulcerativa, con la única diferencia de que generalmente suele fracasar el tratamiento mucho más rápido. E incluso muchas veces se suele iniciar primero con la terapia biológica. Podemos empezar no solamente de manera ascendente, ¿no? Sino también de manera descendente, es decir, empezar con la terapia biológica e ir descendiendo gradualmente a los inmunomoduladores, corticoides y finalmente dejarlo con lo que es la terapia con los aminosalicilatos. Eso se refiere a la terapia top-down. Va a depender mucho, vamos a ver más adelante que el tratamiento va a depender de cómo esto se presente, a qué nivel se presenta, si se nivel a nivel de ano, si se presenta a nivel de ilion, ¿no? Eso va a depender mucho del tratamiento. Y acá ustedes ven, miren, esto es lo más complejo, mucho más complejo, más engorroso, hay que tener mucho más cuidado con los pacientes. La terapia biológica hay que tener ciertos parámetros, puede producir algunas citopenias, entonces hay que estar completamente monitorizando al paciente. Acá tenemos tres tipos de presentaciones, la ileocecal, la colónica y la que les dije, la del ano, perianal, con fístulas, tan igual como ¿quién? Como la tuberculosis. No pretendo que ustedes se memorizan este cuadro, es más, con que ustedes sepan qué es lo que pueden dar, me doy por bien satisfecha. Es bastante engorroso. Miren, partamos con lo que es la enfermedad ileocecal. Vamos a tener la escala, vamos a ver si es leve, si es moderado o severo, va a llevar prácticamente el mismo tratamiento y ustedes ven acá cómo la leve empiezan con los corticoides. Por la experiencia y por este algoritmo, por este protocolo, este es un protocolo español del cual yo lo he sacado. Recuerden, hago un paréntesis acá,
recuerden que para toda enfermedad, y eso es algo que siempre les menciono y que no les he mencionado a ustedes, de acuerdo a la especialidad que ustedes escojan, van a tener sociedades, y ustedes mismos sus servicios van a tener que hacer para cada enfermedad un protocolo. ¿Y cuál es la intención de los protocolos? Es uniformizar manejo. Para eso es la intención de los protocolos, porque si no, la doctora ya la trata de una manera, Carla lo trata de otra, Jason lo trata de otra, ¿no? Entonces, con el protocolo lo que se hace es uniformizar. Entonces, cuando ustedes lleguen a un servicio, cuando sean especialistas, lo que ustedes tienen que primero preguntar muy bien, ¿cuáles son los protocolos de actuación para cada enfermedad? ¿Cuáles son los protocolos de actuar para cada procedimiento que ustedes tengan que realizar? No se olviden, eso es importante. Entonces, ustedes están viendo acá que según este protocolo español, ellos empiezan ya con corticoides. Los van evaluando con calprotectina fecal para ver si mejora, no mejora, si hay respuesta, mantienen el tratamiento y finalmente tendrán que entrar a ver y ver cómo está la mucosa de ese ilium terminal, que puede ser con una colonoscopia o con una enteroscopia. Si no hay respuesta, miren, pasan a los corticoides. En estos casos ellos tienen budenosina, nosotros no tenemos, así que manejamos con prednisona, lo van monitoreando con calprotectina fecal y si mejora, pues al final tendrán que ver cómo queda la mucosa. Si no mejora, miren, finalmente terminan en terapia biológica e incluso pueden terminar, si no mejorara, en cirugía. En lo que es del colon, miren acá lo dividen en tres, han hecho un protocolo para 3 tipos de cuadros. Acá suelen tratarlo muy parecido con la escala con la colitis ulcerativa. Empiezan con lo que son los aminosalicilatos, monitorean constantemente con la calprotectina fecal, que acá no hay, ¿no? Ellos lo hacen con eso porque es más sensible, más específico de inflamación y sangrado, microsangrado. Y finalmente, si mejora, después le harán una evaluación probablemente endoscópica o simplemente podrán seguir monitorizando con calprotectina fecal. Y lo mismo, ¿no? Si ustedes se van viendo moderado o severo, van trepando en lo que son corticoides y finalmente terminan en terapia biológica. En la fístula perianal también es muy parecido el cuadro, va a depender, le pueden dar antibióticos porque a nivel de esa zona puede haber proliferación bacteriana y no solamente será a causa de la enfermedad de Crohn. Puede responder, si no responde, ya pueden estar pensando ustedes en hacerle, y el cuadro empeora, hacerle un drenaje quirúrgico en sala, con mucho cuidado porque estos pacientes suelen a producir, entras por una fístula y al final empieza a formar más y más fístula. Para eso la medicación tiene que ser la correcta para evitar la progresión de la enfermedad. Si no mejora, ustedes ven y se sigue complicado, como al final terminamos siempre en los biológicos con esta enfermedad. Por eso les decía yo que muchas veces la progresión es tan rápida que no les permite empezar por aminosalicilatos, empiezan o con corticoides, pasan a inmunomoduladores y en corto tiempo ya tienen que trepar a lo que son los biológicos. El tratamiento quirúrgico, siempre van a operar a un paciente cuando se haya presentado de manera tórpida. Si se ha perforado, si ha sangrado, pues entrarán a cirugía. Si tiene fístulas que dificultan la fisiología normal del paciente, porque no solamente no puede presentar fístulas enteroentéricas, puede ser que presente fístulas enterovesicales. Entonces tienen que ayudar quirúrgicamente al cierre de esa fístula para que no haya algún tipo de infección en el tracto urinario. Lo tienen que cerrar. Y si obviamente no hay respuesta a tratamiento, pues entrarán y resecarán la zona que está afectada, ¿no? Ahora, ¿estas enfermedades pueden producir algún otro tipo de síntoma fuera del intestino? Sí. Está mucho más relacionado con lo que es la colitis ulcerativa. Si vamos nosotros a la etiología, si recuerdan una de las primeras diapositivas, en la etiología nosotros vemos que era una conjunción, una suma de todo, ¿no? Desde genéticos, factores ambientales o que haya tenido algún tipo de infección. Justo por esto es que estas enfermedades están
relacionadas con problemas autoinmunes. En el caso de la colitis ulcerativa, está relacionado mucho con lo que es hepatitis autoinmune. Entonces, de ahí en la presencia de enfermedades autoinmunes, como están viendo en la diapositiva. La colitis ulcerativa también se relaciona con una colangitis esclerosante que también tiene una etiología autoinmune. Entonces, por donde ustedes vean, está asociado, tiene en su etiología, se explica que también puede haber cierto grado de autoinmunidad. ¿Está relacionado con cáncer de las vías biliares? Sí. Está bastante asociado con lo que es colangiocarcinoma. Otras noxas menos malas es el hígado graso y la colelitiasis. Colelitiasis, cálculos en la vesícula, hígado graso, todos tenemos hígado graso desde pequeñitos, eso no es nada malo, pero está muy presente en ellos, ¿no? Y las conclusiones, las más importantes, el mensaje que tiene que quedarse de todo esto, de todas las diapositivas extensas que han visto, es esto. Dos enfermedades importantes dentro de esto, de esta gama, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La que más hay en el mundo entero es colitis ulcerativa. La clínica va a depender del segmento que ataque, ¿no? La colitis ulcerativa solo colon, la enfermedad de Crohn, cualquier punto, desde la boca hasta el ano. El diagnóstico es una suma de todo lo que ustedes puedan encontrar en su paciente, desde clínica hasta laboratorial. El tratamiento va a depender de acuerdo a sus escalas, si es qué tipo de brote es, y van a tener que tratar de acuerdo a la medicación con la que ustedes cuenten en su hospital y con la que ustedes hayan manejado más, es decir, de acuerdo a la experiencia local. El quirúrgico siempre va a depender de la severidad del cuadro, nunca se olviden, si está perforado, si tiene hemorragia, si no responde al tratamiento, cirugía. Finalmente llegan a cirugía estos pacientes. En cuanto a lo que es patología, recuerden que lo que nos diferencia a Crohn de la tuberculosis es la presencia de granulomas no calcio y que afecta toda la pared. Mientras que en la colitis ulcerativa lo que está alterado, ¿qué cosa les dije que eran? Eran las criptas, ¿no? Microaccesos en criptas, disminución en el número de criptas, criptas distorsionadas, que haya plasmocitosis basal. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que esperar cuando el patólogo les remite el informe, ¿no? Finalmente, la literatura que ustedes pueden revisar. Antes de pasar a otro tema, ¿hay alguna pregunta? Creo que está bastante claro, ¿no? Niños. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Escribieron en el chat como les dije? Ah, sí, está bien. Ya. Ahora, ¿cuál? A ver, esta. Donde menciona la diferencia patológica entre la colitis infecciosa y la colitis ulcerosa. La plasmocitosis basal. Es en la colitis ulcerosa. Sí. Es la plasmocitosis Ya, basal. Eso es lo que te tiene que remitir. Claro, tú no eres patólogo, ¿no? Pero la intención es que conozcas y cuando tú veas, que me diga, ¿no? Sí, en el fragmento, se reciben 2 fragmentos, 3 fragmentos de color blanquecino. Al microscopio se ubica que hay disminución de la densidad de criptas con microcepsos dentro de ella. Aparte vemos plasmocitos, bastante plasmocitosis basal. Vemos que coge solamente la mucosa y la submucosa y al final su descripción, ¿no? Lo de su descripción final que es colitis ulcerativa. Es algo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Doctor, una pregunta. ¿Cuál era la otra escala de la colitis? Creo que mencionó la escala de Oxford, algo por ahí. No, de Mayo, la escala de Mayo es una escala también, pero es más escala endoscópica. En cambio, la escala de Trulov es más clínica. Ah, ya. Ya, doctora, gracias. Ya, ahora vamos a ver el cáncer colorectal. Ustedes saben que es una enfermedad prevalente en todo el mundo. A nivel de Sudamérica, ¿quiénes son los que tienen más prevalencia de cáncer de colon? Pregunta. Niños, les estoy preguntando. Los adultos mayores, doctora.
Ya, pero a Perú, nivel de Sudamérica, ¿cuál es el país que creen que tiene más incidencia de cáncer de colon y que estudia más cáncer de colon? Argentina. Muy bien, Argentina. ¿No dicen que la carne argentina es buena? Dicen que la carne argentina es rica. Sí, La verdad no es tan cierta, ¿no? Sino que se dedican más a la ganadería y son los que exportan más carne. Sí, Argentina, Uruguay, esos son los países que tienen más cáncer de colon. Brasil, Perú, ¿no? Eh, Hay muchas vías de formación del cáncer de colon, ¿no? Ahora ya, no, antes se mencionaban dos clásicas y ahora se menciona ya la de la vía cerrada. Es algo que a mí no me enseñaron en mis tiempos, pero que ya apareció. El tratamiento va a depender básicamente, nosotros llegamos, el gastroenterólogo llega al diagnóstico por endoscopía, si es que le es permitido, si es que no hay una estenosis mayor. El tratamiento quirúrgico podrá ser paliativo o curativo, dependiendo de la estadia del cáncer de colon. Y finalmente, después del cáncer de colon, ¿qué? Si tuvo un paciente que tuvo un cáncer de colon estadio 1, con chance curativa, se le reseccionó la parte afectada, ¿qué es lo que sigue después con este paciente? ¿Ya se curó, se sanó, chao, nunca más lo veo? ¿O es que tiene que entrar dentro de un screening, de una vigilancia? Entra en una vigilancia, ¿no es cierto? Una vigilancia endoscópica. Al año, luego al cuarto año, y finalmente va a seguir con posteriores controles por oncología. Los que se encargan de esta patología en realidad es un grupo multidisciplinario, desde gastroenterólogos, cirujanos, nutricionistas, oncólogos, pero quien lleva la batuta es el oncólogo. Siempre recordarles que es importante tener la estirpe, ¿no? Porque para el oncólogo no es lo mismo darle terapia, radioterapia a un adenocarcinoma que a un adenocarcinoma de células redondas. No es lo mismo para el oncólogo, por eso de ahí la importancia de que él quiere la biopsia. El contenido, lo que yo espero es que sepan en términos generales su cuadro clínico, me lo diagnostiquen y finalmente sepan cómo se va a tratar y a quién tienen a qué especialista más tienen que remitir. Como ustedes están viendo, la epidemiología es una de las enfermedades más prevalentes, tanto en hombres como en mujeres. Si ustedes ven esta lámina del INEC, miren cómo va progresando hacia el 2025, la tendencia es a la subida, y la subida generalmente pues porque los hábitos, si bien es cierto los factores de riesgo per se, si yo tengo un factor de riesgo no quiere decir que me va a dar cáncer de colon, lo que me está diciendo es que mi posibilidad de adquirir esa neoplasia es mayor. Y si ustedes están viendo en el tiempo, cada vez hay más obesos, cada vez por la necesidad, mamá, papá salen a trabajar, comen todos fuera, comida rápida, comida grasosa, con grasas trans, algunos tienden a comer muchas carnes rojas, no hacen ejercicio y esos factores de tiempo sumados a los hábitos de la población es que van sumando más y más los factores de riesgo. Incluso cuando ya los pacientes pasan más de 50 años deberían estar dentro de un screening, sin embargo no lo hacen, ¿no? Hay que formar mucho la cultura de la prevención. Si tú previenes, lo más probable es que evites desarrollar la enfermedad. Entonces, de ahí es que siempre todas las personas, a partir de los 45, 50 años, ya debemos entrar en screening para todo. Los factores de riesgo, hay muchos factores de riesgo, vamos a mencionar los más comunes. Uno ya lo mencioné, paciente que sea más de 50 años, sexo masculino, si es negro, si ha migrado de una zona de baja prevalencia hacia una de alta prevalencia como Estados Unidos o Argentina, obviamente probablemente tenga mayor factor de riesgo, por todo lo que voy a mencionar más adelante, a que pueda presentar una neoplasia de colon. Entonces, si ustedes tienen sus papis que están en 50 años, vayan diciéndoles que va a ser tributario para una colonoscopia. No solamente sus papás, sino también su mamá, ¿no?
Antes, lo que le gustaba mucho al colon era tan igual como la colitis ulcerativa, el lado izquierdo, ¿no? Con el tiempo se ha visto de que esto ya no solamente es preferente del lado izquierdo, sino que también está yendo hacia el lado derecho, hacia la parte proximal, por eso le dicen migración proximal. Y eso se está viendo más en los asiáticos. ¿Por qué? Se está estudiando el por qué. Y también uno de los factores de riesgo es que empiezan a presentar el ciclo de carcinoma, que es uno de los primeros ciclos que se describió, ¿no? Y sobre todo en personas más de 50 años. De ahí la importancia que a partir de los 50 años, para evitar que ese adenoma progrese, si es que lo tuvieras, tienes que estar en screening para que sea sacado. Lo que ya mencionaba, por ejemplo, de las carnes rojas, nosotros solamente podemos comer a 70 gramos de carne roja por semana y de carnes procesadas entre lo que es salchichas, jamonadas, todo lo que sea procesado, solamente 25 gramos semanales. O sea, en una parrillada que nosotros comemos y comemos una parrillada semanal estamos hechos, ¿no? ¿Cuánta carne procesada y cuánta carne roja comemos ahí? Pero de vez en cuando, a la muerte de un obispo no hace daño. El problema es cuando incrementan este ingesta. Si no haces ejercicio, si eres obeso, la obesidad, señores, es una enfermedad, no es algo para decir, ay, qué gordito tan bonito, no. La obesidad es una enfermedad. La obesidad se compara, y ustedes, si alguno de ustedes va a ser endocrinólogo, la obesidad se compara como una adicción, tan igual como el opio. Por eso es que muchas personas que llegan a ser obesas, es difícil que salgan de la obesidad. Tienen que tener mucha fuerza de voluntad para llegar realmente a su peso ideal. La obesidad es una enfermedad tan igual o parecida como la adicción al opio. De ahí que sea muy difícil su tratamiento. Y esto de la cirugía bariátrica es momentánea, porque el cerebro de la persona obesa también es obesa, ¿no? Entonces es difícil vencer esos hábitos. Como ya hemos visto y se los mencioné, la enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente la colitis ulcerativa, a partir del octavo año, séptimo, octavo año, empieza a haber cambios citológicos, displasias leves, severas, y finalmente terminan en cáncer. Por lo tanto, el tener colitis ulcerativa o el tener enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, un Crohn de colon, también me predispone y me aumenta el factor de riesgo para sufrir esta enfermedad. Si yo soy alcohólico, si fumo, el tabaco, señores, tan igual como la obesidad es un factor de riesgo para todos los tipos de cánceres, desde pulmón, páncreas, estómago, está relacionado con todas las neoplasias prácticamente. Mientras que me dicen que la fruta, si yo como fruta y verdura, me protege. Bueno, ahora hay que ver qué tipo de fruta y verdura, ¿no? Que no sean transgénicas. Ya. El café también me protege. Y ahora lo que mencionan también son los AINES y la aspirina. Sin embargo, todavía no se ha visto ni se ha evaluado en el tiempo qué tan efectivo es la aspirina, porque si no, señores, pues yo le digo a un obeso que se toma aspirina todos los días y estaría protegido contra el cáncer de colon. Aún está en estudio, todavía no se sabe cuál sería la dosis efectiva en el caso de los AINES, en el caso de la aspirina, y por cuánto tiempo deben de tomarlo para que les confiera protección. Pero ya hay estudios que me pueden decir a corto plazo, de más o menos 6 meses, que sí, confieren cierto grado de protección, pero eso está en estudio. En cuanto a los factores genéticos, no pretendo que se memoricen todo, pero uno de los que más afecta por el porcentaje que ustedes están viendo en la diapositiva es el cáncer colorectal no polipócico hereditario, es decir, Lynch. Lynch está relacionado no solamente con cáncer de colon, sino también está relacionado con otros tipos sincrónicos de neoplasias. Yo siempre les cuento el caso, por ejemplo, de una señora que tuvo cáncer de colon operada en el INEM, ¿no? Le resetaron, aparentemente tuvo tratamiento curativo, entre comillas, y al poco tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, la señora llega al hospital por ictericia y baja de peso, ¿no? Se le pide los exámenes pertinentes y la señora tenía un cáncer de páncreas. Ya para ese entonces a mí la señora me había referido
de que ella había estado en estudio para Lynch. La señora la habían operado hace 3 años y que el diagnóstico de ese, porque ese es un estudio genético que se hace, no se hace en el INEM, sino lo mandan a Estados Unidos. Y entre ir y venir la respuesta se demoró 1 año. Entonces la señora me mostró a mí que sí, genéticamente ella estaba relacionada con él, con lo que es el Lynch, y de ahí la asociación, ¿no? No tenía remisión nuevamente del cáncer de colon, pero tenía un cáncer de páncreas, tenía un cáncer de páncreas avanzado. Se le colocó un stent metálico en la vía biliar y la señora fue muy bien. Al quinto, al sexto, no, perdón, primero le colocamos un stent plástico y al segundo mes se obstruyó. Hicimos los trámites porque la señora no podía comprar el stent metálico, hicimos los trámites a través del CIS. Felizmente el CIS accedió a brindarlo y le colocamos un stent metálico, ¿no? La señora ya no tenía ictericia, que es lo que le molestaba, porque no le gustaba verse amarilla, aparte que le producía prurito, pero lo que sí estaba pues con tratamiento por la unidad, la unidad del dolor que lo manejan los anestesiólogos, porque el cáncer de colon avanzado da dolor, ¿no? La señora sobrevivió más o menos 7, 8 meses, más de lo esperado, ¿no? Pero la oportunidad que se le dio a ella es que muera, es que no tenga tantos síntomas y que solamente pueda manejar lo que es el dolor. Le dimos un manejo paliativo, brindándole lo que es el stent metálico, ¿no? Ahora, lógicamente, si ella tiene Lynch, esta señora tenía 2 hijas, una hija de 4 años y una hija de 7 años. Entonces, lógicamente, estas niñas también deberían someterse a un estudio genético. En América del Sur, quien más se dedica a esto es Argentina. Argentina tiene un hospital en Buenos Aires que se llama el Hospital Udaondo, que tiene una unidad para lo que es Lynch, y ellos hacen estudios genéticos en el propio, en el mismo país, porque tienen una población, al ser europea, que está bastante ligada con lo que es Lynch, ellos tienen mucha ascendencia europea y mayormente en la parte de la capital de Buenos Aires, porque en las otras regiones de Salta, Santa Fe, no hay mucha ascendencia europea. Entonces, ellos tienen la posibilidad de realizarse los estudios genéticos en estas 2 niñas que tuvo la señora o que tiene la señora. Lo más probable es que ellas sigan, ojalá que alguien le haya dicho que deben someterse a estudios genéticos para saber si lo tienen o no lo tienen, ¿no? Y lógicamente lo que ya les mencioné es la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Tanto la enfermedad ulcerativa como la de Crohn, pero de tipo de colon, señores. ¿Ah? No vayan a estar pensando pues la de Crohn de intestino delgado o la de Crohn de boca, no. Es la enfermedad de Crohn cuando afecta al segmento de colon. La patogénesis, como yo ya les había mencionado, habían 2 vías clásicas características que yo siempre conocí, que a mí me enseñaron, no me acuerdo quién me enseñó, creo que el doctor Morisaki me enseñó a mí la clase de colon, el doctor Morisaki, y solamente mencionaban 2 clases, ¿no? Que es la vía supresora, que es la que está relacionada con todos los cánceres que son esporádicos. Esporádicos se dice aquellos que es la primera vez en toda la línea familiar que tienen el cáncer, o sea, en mi familia nadie tiene, yo probablemente lo esté relacionada con la vía supresora. Y la vía mutadora está más relacionada con lo que es la herencia. Entonces, si yo tengo mamá o papá o abuelo con cáncer de colon, lo más probable es que la vía por la que yo adquiera esta es la vía mutadora. Y la nueva vía, que se describe ya desde el año 1990, empezó describiéndose con el adenoma cerrado, pero no se describía si había una posibilidad que a partir de ese adenoma cerrado llegue a cáncer de colon. Y sí, en el año 2003 empezó a describirse esto. Lo que describían era que se producía una metilación excesiva. La metilación es buena para que haya un cambio a nivel de los codones, a nivel de lo que es el ADN. El problema es cuando hay una hipermetilación y lo que se produce es la hipermetilación. Afecta lo que son el BRAF y el KRAS y lo que hace es disminuir la muerte fisiológica y esto lleva inmediatamente a la hipermetilación de lo que son de la citosina guanina fosfato y finalmente el cáncer. Esto es lo que nosotros generalmente lo teníamos en mente, ¿no?
que un epitelio normal avanza de adenoma con displasia y finalmente carcinoma y metástasis, 10 años. Entonces, cuando nosotros ya vemos pacientes que tienen lo palpamos, una tumoración en el colon, están con síntomas obstructivos, entramos, le sacamos biopsia, sale cáncer y lo estadiamos a través de imágenes con una pantomografía cerebral de tórax y de abdomen y vemos que está metástasis hepática, ese paciente como mínimo tiene 10 años con cáncer. No es que eso le brotó inmediatamente ayer, antes de ayer. Eso como mínimo tiene 10 años. Este cuadro sí se los pregunto, es importante. Lo que me importa de este cuadro es en cuanto a las lesiones neoplásicas, lo más importante es el adenoma. Los neoplásicos no es el tema. Ahí se mencionan, ¿no? Están los hiperplásicos, los inflamatorios, los amartomotosos, todos esos son benignos. Lo que a mí me incumbe ahorita es el adenoma, porque a partir del adenoma sale el carcinoma. Entonces, en el adenoma lo que a mí me importa es ver dos características fundamentales. Es la histología y el tamaño. A mayor tamaño, mayor posibilidad de encontrar un carcinoma intramucoso o mayor porcentaje de displasia de alto grado. Y en cuanto a la histología, lo que a mí me preocupa es ver si es velloso o túbulo velloso. Los dos tienen mayor posibilidad de malignizar, de ser cáncer que los tubulares. Esto es lo que yo quiero que se les quede grabado. El adenoma, muy bien, ¿qué tipo histológico es y cuánto mide? Eso es lo que a mí me importa. En cuanto a la histopatología, la mayor preponderancia de las neoplasias son de tipo adenocarcinoma. De ahí le siguen los carcinoides, los linfomas y todas las variedades de neoplasias que ustedes puedan pensar. La más frecuente es el adenocarcinoma. Y esto es lo que le mencionaba, ¿no? Cuando ustedes... ¿Por qué es importante saber la diseminación? Porque a través de la diseminación, lo que yo tengo que esperar es muy bien. ¿El cáncer de colon está en el mismo colon o ya viajó a otros sitios? ¿Y a qué sitio les gusta viajar más frecuentemente? Entonces, ustedes están viendo que lo que más les gusta es hígado, pulmón, cerebro. Y dentro de las tomografías también pues, van a ver la parte del hueso, ¿no? Hígado, pulmón, cerebro, señores, tienen que tener en mente. A la hora que ustedes lo estadían, por eso es que piden pantomografía. ¿Por qué se dice pan? Porque es tomografía cerebral, tomografía de tórax y tomografía de abdomen e incluso pelvis. Por eso es que se les dice pantomografía. Porque no solamente vamos a ver el hígado, también hay posibilidad de que baje al pulmón, sí. Que baje el hueso, sí. Que lo veamos en esas tomografías, sí. Que viaje el cerebro, también. Por eso es importante que ustedes sepan hacia dónde viaja cuando está fuera del colon el cáncer. El cuadro clínico va a ser bastante inespecífico, como cuando es un cáncer de colon incipiente, como es el cáncer gástrico incipiente que no da ningún tipo de síntomas y es un hallazgo igualitos. Muchas veces no va a dar ningún tipo de síntoma, solamente el paciente viene, se le realiza una colonoscopía, sea por screening o por cualquier otro motivo, y se le encuentra un cáncer temprano. Mientras que el cáncer avanzado sí va a dar ya manifestaciones floridas, desde obstrucciones, desde sangrados, desde metástasis, desde diarrea, todo lo que ustedes puedan pensar. Lo que a mí me va a ayudar al diagnóstico es, lógicamente, entrar, ver, saber dónde está y tomar biopsia. Y eso me lo da únicamente la colonoscopía. Es el único que me puede decir dónde está localizado, qué forma tiene, qué tamaño tiene, porque yo lo puedo medir, está estenosando, no está estenosando, y me puede decir si a la vez hay lesiones sincrónicas. Es decir, si yo encuentro un cáncer de sigmoides, tengo que terminar de examinar todo el colon, porque de repente sincrónicamente puede haber uno en el ángulo hepático o en el colon ascendente. Me sirve bastante la colonoscopia, sí. En los casos en los que no se pueda entrar porque hay obstrucción, lo más probable es que nosotros lo llevemos a biopsia quirúrgica. Recuerden que el oncólogo siempre pide la estirpe del cáncer. Ya les expliqué, no es lo mismo dar radioterapia a un linfoma de colon que dar radioterapia a un adenocarcinoma de colon que dar terapia a un cáncer de colon de tipo células redondas. No es lo mismo, por eso es importante para el oncólogo el tener la estirpe histológica.
Si no puedo con una colonoscopía, pues lo someteré a una laparoscopía y le sacaré una biopsia en cuña, palpando, el cirujano palpa y saca una pequeña cuña para poder tener la estirpe histológica. Hay otros métodos que me pueden ayudar a inferir antes de llegar a la colonoscopía. Sí, si yo le pido un TB en esos, o sea, un sangre oculta en ese, si veo que está sangrando, ¿por qué sangra? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay una úlcera, hay un parásito que está haciendo que sangre o hay un cáncer? Finalmente terminan en colonoscopía. La radiografía de colon de doble contacto también me dirá que hay una lesión ahí, pero no me va a describir exactamente qué es lo que hay, va a pasar a colonoscopía. Lo mismo con la tomografía y con la colonoscopía virtual, es lo mismo. Me van a decir que hay algo ahí, pero no voy a poder saber cómo es, podré saber dónde está, pero no voy a poder dar lo que es la biopsia. Lo más importante de la colonoscopía es la biopsia, la toma de biopsia. Una vez que ustedes ya tengan confirmado el diagnóstico, ustedes lo que tienen que pasar a ver es a poner nombre y apellido a ese cáncer. ¿En qué estadio está? ¿Está en estadiaje temprano, está muy avanzado o está localmente avanzado? Entonces, para eso lo que nosotros usamos es el TNM, T de tumor, N de ganglios, M de metástasis. Y de acuerdo al TNM que tenga, es que yo voy a poder decir si es estadio 1. Por ejemplo, si solamente está tomando el T1, una mucosa, N0, no hay metástasis a ganglio, M0, no hay metástasis a órganos distantes, estará el paciente en estadio clínico 1, o sea, temprano. Mientras si yo veo que está tiene cualquier T, tiene cualquier N, o sea, hay presencia de metástasis en ganglios y hay presencia de metástasis a distancias o cercanas, estará en estadio 4, estará a decir estadio avanzado. Y de acuerdo a esto es que yo le voy a dar chance a tratamiento. Si yo estoy en estadio clínico 1, mi chance será curativa. Mientras si yo estoy en estadio clínico 4, es decir, avanzado, mi chance será de tratamiento paliativo. Y de acuerdo a esto es que me va a decir a mí cuánto es que sobrevive generalmente a los 5 años. Miren al lado derecho, como en estadio clínico 1, que es el que tiene chance curativa, la sobrevida a los 5 años es de 74%. Mientras que lo que es el estadio clínico 4, la sobrevida a los 5 años es solamente 5%. Varía bastante. Entonces, esa es la importancia de realizar el estadiaje. El estadiaje se hace a través del TNM, no es que sea el TNM. Me dejo entender. El TNM, en el caso de estadio clínico 1, miren, cuando digo que es estadio clínico 1, tengo dos opciones. Que esté tomando mucosa, que no haya nada en ganglios, que no haya nada de metástasis, o que esté tomando su mucosa y que no tenga nada en ganglios y que tampoco haya metástasis a distancia. El TNM, de acuerdo al TNM, me va a dar un estadiaje clínico. Y eso me va a servir para poder estimar la sobrevida. Ahora, el tratamiento, ¿no? Si tiene chance curativa, irá a resección, podrá ir a tratamiento adyuvante o no adyuvante, dependiendo de lo que diga el jefe del grupo multidisciplinario, que es el oncólogo, que ustedes están viendo las opciones en la diapositiva. En el tipo de cáncer metastásico, en el INEñe se están probando realizar, si tiene una metástasis única hepática, hacer metasectomía, dar radioterapia a lo que es la neoplasia del colon para intentar disminuir el tamaño y disminuir la progresión, y después de haber realizado la metasectomía, realizar la exéresis de la neoplasia. Se ha visto que ha mejorado la sobrevida de 5%. En realidad es poco la mejoría que se está logrando. En algunos casos pasa escasamente el 5%, pero todavía siguen los estudios en seguir haciendo esto. ¿Realmente mejora la sobrevida? ¿La mejora abismalmente o la mejora mínimamente? Y si vale la pena realizar este tratamiento, ¿no? Eso todavía sigue en estudio. Y esto es la parte que yo les decía al inicio, que es la parte de la prevención, ¿no? Entonces, hay cosas y conceptos que nos está mostrando esta diapositiva. Lo que a mí me importa es la tercera
el tercer recuadro, que es en el caso de los pacientes que ya han sido operados de cáncer de colon, o, como dice ahí, lesiones sésiles. Sésiles quiere decir que no tienen pedículo, o que sean completamente planas, que midan más de 2 centímetros. Recuerden, a mayor tamaño, mayor posibilidad de que haya una neoplasia, y que hayan sido resecados de manera total o fragmentada. Entonces, ¿qué me dice esto para estas lesiones que ya han sido resecadas y estas lesiones sospechosas resecadas? Lo que me dice es que yo tengo que hacer una colonoscopía al año. Luego, a los 4 años. Y luego, en esa colonoscopía al 4.º año, yo tengo que ver, ¿sigue teniendo lesiones o no tiene lesiones? Porque de acuerdo a eso, es que a mí me va a decir, ¿voy a seguir vigilando o no? Entonces, si tiene lesiones que todavía requieran vigilancia, como decir un adenoma, vamos a poner velloso o que sea tubular, pues repetiré la colonoscopía a los 3 años. En esa colonoscopía yo volveré a decir, bueno, ¿tiene lesiones neoplásicas, preneoplásicas, sí o no? Y yo ahí tendré que ver. Si no tiene ningún tipo de lesión ya neoplásica ni preneoplásica, tiene que tener 2 colonoscopías como mínimo anteriores que me nieguen que requiera vigilancia. Si ya tiene esas 2 colonoscopías anteriores a las que yo he realizado, que no encuentro ninguna lesión, pues le digo, señor, ya usted entró al grupo normal y ahora va a pasar al grupo del screening poblacional, es decir, a aquellas personas en las cuales entran a screening y luego, si sale todo normal, pasa a la próxima colonoscopía en 10 años. Siempre y cuando tenga yo como mínimo 2 colonoscopías en las que no haya nada. Y lógicamente en aquellos pacientes que ya tienen 80 años o que tienen alguna comorbilidad, ya según este protocolo se les saca incluso del screening, no solamente el que estaban sometidos, sino también se les saca del screening poblacional. ¿No? Entonces recuerden ustedes, lo básico acá es que tiene cáncer o tiene una lesión muy grande con algún tipo de adenoma, sea tubular, velloso o tubuloso, entra screening anual. Luego el screening anual entra al screening a los 4 años. Y luego las posteriores colonoscopías que ustedes vayan a realizar van a tener que ver, ¿tiene lesiones neoplásicas, preneoplásicas, sí o no? La otra pregunta que tienen que hacerse, ya tiene 2 colonoscopías previas que no tienen ninguna lesión, muy bien. Sale del screening al que estaba sometido y entra el screening poblacional. Y si tiene más de 80 años y alguna comorbilidad, es hipertenso, ha tenido infarto, es diabético, sale inmediatamente también del screening al cual estaban sometidos por lo que era el cáncer de colon. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Claro, ¿no? Ya. Y si ustedes tienen alguna duda, si ustedes van a ser los endoscopistas, los colonoscopistas que van a hacer, si tienen alguna duda ustedes, algún segmento que no hayan podido ver a la retrovisión, lo más recomendado es que ustedes vuelvan a repetir la colonoscopía en el lapso entre 6 meses y 1 año. Si ustedes como endoscopistas, uno como endoscopista sabe si revisó todo el colon. Si saben por A o B motivos por la anatomía del paciente que era muy difícil, que no se pudo revisar a la retroversión, que generalmente es donde se pasan las lesiones, entonces ustedes pueden repetir la colonoscopía al año en beneficio del paciente, no van a esperar a que le esperen los 4 años o luego los 3 años. Si ustedes tienen una duda de no haber revisado algún segmento, pueden repetirlo al año, ¿no? Entonces, para que conozcan el algoritmo completo, el algoritmo que correspondía a lo que es el cáncer de colon, ya se los expliqué. Miren, cuando nosotros resecamos lesiones colónicas se refieren a todo lo que son los pólipos, los adenomas de 2 centímetros, menores de 2 centímetros, y cada una de esas lesiones va a tener una tingencia. Entonces, vamos por el cuadro de la izquierda. De la derecha. Cuando yo digo un cáncer, que hay una posibilidad de cáncer de alto riesgo, es si yo en esa colonoscopía, escuchen bien, encontré más de 10 adenomas, que el patólogo me dice, sí,
todos son adenomas, son 10 adenomas, tiene 5 tubulares y 5 vellosos, esa persona es una persona con un cáncer probable de alto riesgo. Si tengo más de 5 pólipos cerrados que son proximales, es decir, que están en colon derecho, si tengo más de 2 pólipos cerrados que son más grandes, recuerden que el tamaño incrementa el riesgo, por eso es el cuadro anterior que les puse, una de las primeras diapositivas. Si tiene más de 10 pólipos y la mitad de ellos son cerrados, también. Si tiene síndrome polipósico, sintomático, también. Y si tiene un cáncer colorectal que ya haya sido extirpado, que endoscópicamente, a eso se refiere el PT1, que solamente haya cogido la mucosa, también tiene mayor posibilidad de que pueda producir en algún momento un cáncer de colon. Eso es posible cáncer de alto riesgo. Ahora, ¿cuándo es que ustedes deben repetir la colonoscopia? Como les dije a mis alumnos en la clase cuando tuvimos colonoscopia, una colonoscopia se dice que está terminada cuando ustedes ingresan a la válvula ileocecal, la atraviesan y llegan al ilion terminal. Entonces, si tú no has terminado, si tú no has podido intubar la válvula ileocecal, se dice que no has realizado una colonoscopia completa. Entonces, tienes que repetir una colonoscopia a los 6 meses. Si la preparación, ustedes saben, para hacer la colonoscopia, no tiene que haber caca, y si yo entro, hay caca que me tapa las lesiones, pues tendré que repetirlo a los 6 meses, eso es importante. Si yo entro, reseco una lesión de 1,5 centímetros y no pude sacar una pequeña porción, entraré a los 6 meses a revisar. Si yo tengo una lesión sésil o plana de más de 2 centímetros, que a mayor tamaño, mayor posibilidad de que haya una neoplasia y no la puede sacar de manera completa, a los 6 meses tengo yo que repetir la colonoscopia. ¿No es cierto? Ahora, hay otro concepto que tienen que tener en cuenta. Ya saben cuándo repetir, cuándo hay cáncer de alto riesgo, y hay otro concepto que tienen que manejar, que son las lesiones avanzadas. ¿Cuándo se dice que son lesiones avanzadas? Cuando hay adenomas vellosos o que tengan displasia de alto grado o que sean más de 1 centímetro. Eso lo vimos, recuerden en la tabla, lo hemos visto. Si es velloso o túbulo velloso, pues ojo, es una lesión avanzada y yo tengo que ir vigilando en el tiempo si es que no pude resecar. Y lo que ya hemos visto, la vía cerrada, las lesiones cerradas más grandes de más de 1 centímetro que tengan displasia, se consideran lesiones avanzadas. Esos son los 3 conceptos básicos que tienen que tener. Las lesiones no avanzadas, ¿cuál será? Pues todo aquello que no tenga componente velloso, que no tenga displasia de alto grado, que sean más pequeñas de 1 centímetro, que no sean lesiones cerradas y que no tengan displasia. ¿Hasta ahí entendieron todo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, listo. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces vamos por la primera rama. Entonces, ¿cuándo digo yo que no requiere le echo una colonoscopia a un paciente? Este paciente va a requerir vigilancia endoscópica, es decir, va a requerir screening. Ya, no requiere cuando tengo 1 o 2 adenomas que no son avanzados, o sea, podrán ser tubulares, podrán medir 8 milímetros, los extraigo, no requiere. O lesiones cerradas que sean pequeñas, menos de 1 centímetro y que no tengan displasia. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué le digo yo a ese señor? Señor, su colonoscopía, a pesar de estos hallazgos, se considera normal. Entonces, usted va a entrar, la próxima colonoscopía a la cual usted va a entrar es en 10 años. Hasta ahí bien. Ahora, ¿cuándo digo yo que va a requerir vigilancia endoscópica? Aquellos que tengan más de lesiones avanzadas, que ya vimos cuáles son las lesiones avanzadas, que sean vellosas, que tengan displasia de alto grado, que sean más de 1 centímetro, que sean cerradas grandes, que esas lesiones cerradas grandes tengan displasia. O que tengan más de 3 adenomas no avanzados, es decir, puede ser que tenga 3 adenomas tubulares, entra a vigilancia endoscópica, ¿no? ¿Cuándo repito yo la colonoscopía? A los 3 años. Y luego de esos 3 años vuelvo nuevamente yo a preguntarme, ¿tiene lesiones que merecen vigilancia? ¿Sí o no? Si es sí, repetiré la colonoscopia a los 3 años
nuevamente me volveré a preguntar yo, ¿merece vigilancia? ¿Tiene el paciente algún hallazgo que requiera vigilancia? Bueno, si no tiene y veo que ya las 2 anteriores que tuvo no tiene ningún tipo de lesión, pues yo le diré, muy bien, señor, usted sale del screening y pasa a hacerse la colonoscopía cada 10 años. Ya no necesita una vigilancia tan cercana de 3 años. Se espacía la vigilancia. ¿No es cierto? Si es no, probablemente yo le pueda decir, si yo como endoscopista he hecho bien la colonoscopía, lo repetiré a los 5 años. Si sé que es como la mayoría de los pacientes viene, señores, la preparación para colonoscopía no es sencilla. Por eso, encontrar un colon completamente limpio, sin caca, es lo que nosotros siempre queremos, pero en su mayoría no se puede. La mayoría de personas que se someten a las colonoscopías son mayores de 50, 60 años y ustedes sabrán que la preparación se hace con polietilenglicol, que es como tomar agua con sal. Adicional a esto, ustedes le dicen al paciente que esté 3 días que solamente esté comiendo sopa, mazamorra, gelatina transparente, ni siquiera de colores. Entonces la preparación para colonoscopía es severa. Muy poco de los pacientes son los que cumplen para que pueda realmente, yo entro y no veo nada de caca. Muy pocos son los pacientes. Si sumamos a estos que son pacientes estreñidos, que necesitan más tiempo de dieta, que necesitan más días de preparación, que tomen más la preparación al polietilenglicol y que son ancianos, entonces la preparación muchas veces, en su mayoría, son deficientes. Por eso es que muchas veces, por esta deficiencia en la preparación, es que nosotros la vigilancia no podemos llevarlo a lo ideal, que puede ser 3, 5 años. Como estas preparaciones son deficientes, nosotros acortamos el tiempo de vigilancia, lo repetimos al año, a los 2 años, porque la preparación no es la ideal. En un paciente de 60 años estreñido, lo más probable es que venga mal preparado o deficientemente preparado, entonces yo prefiero pecar por exceso antes que por defecto, porque lógicamente siempre entro y veo caca, lo cito en 1 año. Y no lo pierdo de vista al Señor y trato de decirle, de hablar con Él en que la próxima preparación sea mejor, para que Él mismo no se esté sometiendo a preparaciones para colon que le provocan sensaciones indeseables. Es completamente difícil prepararse. Tienes que dejar de comer y es como les digo, para prepararse es como estar tomando agua con sal. No todos los toleran. Entonces, lo que ustedes están viendo es lo ideal. Lo que yo hago en mi práctica es tratar como la mayoría. En el caso de los pacientes que sí vienen bien preparados, no tengo ningún problema, sigo el algoritmo. En los pacientes que vienen mal preparados, yo les repito la colonoscopia larga. Porque ya sé la realidad, ya sé cómo es mi población. Y es más, la población del Agustín, en el cual la preparación generalmente no es muy buena, no te entienden para prepararte. Tú le dices, tome un vaso cada 15 minutos y te dicen sí. Y después, no, yo tomé un vaso, yo me tomé el litro de frente, pero le dijimos cada 15 minutos. Ah, no le entendí bien. Entonces va a depender mucho de la comprensión del nivel de paciente que nosotros tengamos, ¿no? Como conclusión, es uno de los cánceres más prevalentes, no solamente a nivel de Perú, a nivel de Sudamérica, sino a nivel mundial. Los factores de riesgo me predisponen, aumentan la posibilidad de que yo tenga el cáncer de colon, sí, pero no, el que yo tenga eso no quiere decir que yo vaya a tener mañana o pasado el cáncer de colon. Te aumentan el riesgo relativo para presentar esa enfermedad. Como les dije, las lesiones neoplásicas, los adenomas, lo que más nos va a importar es la histología. ¿Qué tipo? Si es velloso, túbulo velloso y el tamaño, ¿no? Si pasa de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, esas lesiones son ya cáncer de alto riesgo probable o se consideran lesiones avanzadas. La mejor herramienta para el diagnóstico,
como estáis la colonoscopía. Una vez que diagnostique, tengo yo que estadiar a través del TNM para que me digan en qué estadio está. Y lo importante de la vigilancia es una vez resecado el colon, muy bien. ¿A cuánto lo voy a vigilar? Al año, luego a los 4 años, luego a los 3 años y luego veré si tiene 12 colonoscopías negativas, lo puedo excluir. Si es joven, pasará el control cada 10 años y si ya pasa los 80, 90, 100 años, sale inmediatamente del screening, ¿no? La bibliografía, ¿algún tipo de pregunta, chicos, hasta acá? No, doctora. No, doctora. Claro, ¿no? No, doctora, muy claro. Las preguntas van a estar relacionadas netamente a las diapositivas, ¿ah? En ese caso. No les voy a preguntar nada de otro mundo que no esté en la diapositiva. Ahora vamos con divertículos. Chicos, antes de empezar la clase, un favor, mañana se podría empezar la clase a las 11. Doctora, tengo clases de inglés de 10:30 a 12 y mañana solo tengo una prueba. De 12:30, ya, pero, o sea, igual no ibas a entrar a la clase. No, tengo yo clase de 10:30 a 12. ¿A qué hora? A 12. Sí. O sea, lo que pasa es que me han pedido que... Lo que pasa es que me han pedido que